Bien, vamos para el punto 4. Hemos estado hablando de la soberanía frente al nuevo orden mundial. Dice, punto 4. La soberanía estatal en los modelos teóricos. Ya que la soberanía no es en sí misma un hecho, sino más bien un postulado. Tendrá mayor o menor presencia según el modelo teórico que el analista utilice. En el punto siguiente nos referimos brevemente a los modelos teóricos más destacados en los últimos años. El primero de ellos mencionado en las líneas anteriores, el modelo del realismo político, es el que vamos a hablar. Entonces, punto 4.1. El modelo de realismo político. Este modelo, que prevaleciera durante el periodo comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y el término de la Guerra Fría, o sea, estamos hablando del 45 como a la década del 90, tiene como principal postulado que la anarquía estructural, es decir, la ausencia de una autoridad central supranacional, es decir, como las regiones estaban divididas, es la característica esencial del sistema contemporáneo y da origen al denominado el dilema de la seguridad. Este dilema presume que en un sistema de autoayuda la búsqueda de seguridad por parte de una nación reside normalmente en atacar la seguridad de sus potenciales adversarios. De manera que cualquier nación que compite por su absoluta seguridad debe concentrarse en desestabilizar a los sujetos del sistema, lo cual, como es evidente, provee un incentivo muy poderoso a la carrera armamentística y los otros tipos hostiles de interacción. Es decir, estamos hablando del realismo político que tiene después del 45, de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 90, es casi que como de estar prevenido, es la prevención, el primer sistema que consiste en armarme yo y desarmar al otro. De acuerdo a este modelo, en consecuencia, la cuestión de capacidades relativas resulta ser un factor crucial de las relaciones internacionales, de tal modo que aquellos que no logren estar en aptitud de competir no sobrevivirán. O sea, un sistema de exclusión. Como es fácil advertir, a diferencia de los idealistas o internacionalistas liberales, los realistas clásicos ven el conflicto como un estado de cosas natural, en vez de una consecuencia que pudiese ser atribuida a circunstancias históricas, malos líderes, sistemas sociopolíticos deficientes o una inadecuada comprensión de la realidad internacional. Es decir, tomaron la competencia entre países y el método armamentístico como que esa era la realidad natural que tenía que tener la sociedad humana, ¿sí? La de estar peleando, la de estar en contra, la de estar a la defensiva, la de hacer uno ofensiva primeramente, etc. Eso es lo que llaman aquí realismo político, ¿sí? Del 45 a la década del 90, o sea, lo que llamamos el tiempo de la Guerra Fría. Vamos al modelo 4.2, dice los modelos de sociedad global e interdependencia compleja, que ya es más evolucionada. Dice, durante los últimos años han surgido nuevos modelos de análisis. Es decir, tenemos un punto en donde una familia, por ejemplo, está desconfiando unos de otros y vamos a pasar a un punto donde la familia necesita y entiende esa necesidad de uno de otro o de los vecinos para formar acciones comunales, etc. Durante los últimos años han surgido nuevos modelos de análisis que intentan, y nuevos y más evolucionados, que intentan brindar nuevos instrumentos conceptuales para ayudar a percibir las relaciones internacionales desde una perspectiva distinta a la propuesta por el realismo político. Entre ellos, nuevos modelos pueden destacarse a los denominados sociedad global e interdependencia compleja. Uno necesitamos de otro. Ya no es ese facilismo que da la autonomía, sino que ya nos toca sentarnos, entendernos, estudiar, hacer planificación. O sea, lo bueno nunca será del todo simple. Lo bueno es complejo de alguna manera, por decir así. Complejo positivamente, ¿no? Los cuales tienen varias corrientes con un mismo denominador. El desafiar dos de los presupuestos fundamentales del realismo político, afirmando que la atención excesiva a los temas de guerra-paz y a la soberanía del Estado, o sea, al nacionalismo extremo, convierte en anacrónico el modelo realista. Anacrónico es algo que ya no pertenece, está fuera de tiempo.
Estos modelos reconocen, en primer lugar, que las conductas de las relaciones internacionales y sus consecuencias no responden únicamente a criterios de seguridad estatal. Es decir, no hay que estar asustando para que ese sea como el motor que mueve la sociedad. Menos si esta es definida únicamente, o sea, la seguridad estatal, en términos militares y estratégicos. O sea, no se puede definir la sociedad solo en términos militares y estratégicos, sino a una multiplicidad de causas, entre ellas los condicionamientos y procesos resultantes de la conducta acumulada de otros organismos, como las organizaciones internacionales, las corporaciones multinacionales, los organismos no gubernamentales, etc. Dice, hay una multiplicidad de propósitos, no es solamente defendernos. Así, estos nuevos modelos permiten, así se repite la palabra, tanto al investigador como a quien diseña la política estatal, tratar con una agenda creciente de temas críticos, exigiéndole la contemplación de un conjunto más completo de demandas, procesos y resultados. Es decir, la vida es más compleja que solo estar peleando. Derivados de múltiples fuentes, en contraposición a la interpretación realista que la circunscribe al poder unilateral del Estado. Se establece entonces la posibilidad de reconocer en su verdadera dimensión la importancia de diseñar adecuadas políticas de cooperación en torno a problemas como migración, protección ambiental y desarrollo sustentable, derechos humanos, comercio, etc. O sea, ya estamos más avanzados. Esto no significa naturalmente que los representantes de los modelos de interdependencia compleja pierdan el interés por temas trascendentales como las condiciones de guerra y paz, sino que consideran además, o sea, además de la guerra y paz, hay otros como la ecología y el bienestar social. Por eso se pasa de un Estado de derecho, donde importante es el Estado, a un Estado social de derecho, como en la Constitución Política de Colombia, donde lo importante es y debería ser la sociedad. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Además, en su verdadera dimensión, las variables relacionadas con el bienestar, el desarrollo, la protección ambiental, etcétera, que hoy en día son fuentes no menos potentes para la acción de actores internacionales y se constituyen además en nuevas amenazas para la seguridad de la humanidad. Entonces tenemos el realismo político y tenemos los modelos de sociedad global e interdependencia compleja. Realismo político, segundo, modelo de sociedad global e interdependencia compleja. Sociedad global e interdependencia compleja. Vamos para el tercero. Entonces, realismo político, modelo de sociedad global e interdependencia compleja. Hay que irlo memorizando así. Dos lecturas para una misma realidad. Los resultados de este proceso de cambio pueden ser objeto de dos lecturas aparentemente contradictorias entre sí, correspondientes en cierta medida, o sea, ya vamos a la fusión de los dos, a los modelos anteriormente anotados. Una de ellas percibe el mundo con lentes realistas, o sea, política realista fue. Aquí tenemos el primero, sí. El realismo político se llama, política realista. Y la otra con lentes idealistas, o sea, la una que parece realista y la otra idealista. La primera considera que las amenazas tradicionales para Occidente siguen siendo esencialmente las mismas, es decir, los arsenales de armamento ubicados principalmente en territorio de la ex Unión Soviética y viceversa. En el otro extremo se percibe el mundo enfatizando el tan ansiado advenimiento de un nuevo orden internacional caracterizado por el respeto al derecho internacional, la justicia y la paz, lo cual implica sin duda la noción de un progreso hacia un mayor nivel de desarrollo y organización de la comunidad internacional. Si bien a primera vista tales visiones aparecen como contrapuestas, la realidad es que nos encontramos en la práctica ante dos caras de la misma moneda, o sea, ambos son un problema. El hecho de que haya un peligro de guerra es un problema y el hecho de que haya unas necesidades, por ejemplo, ecológicas y sociales también es un problema. No podemos tener, prácticamente lo que está diciendo es que no hay una sola visión, hay que tener ambas o hay que hacer un equilibrio entre ambas.
Las visiones aparecen como contrapuestas. La realidad es que nos encontramos en la práctica ante dos caras de la misma moneda. Ambas simultáneamente ayudan a entender en parte ciertos aspectos de la compleja realidad actual. Los presupuestos del realismo no han perdido vigencia completamente, o sea, si hay peligro de guerra, aunque sí resultan deficientes para enfrentar el mundo de la posguerra fría. Sin embargo, los esquemas del internacionalismo, léase visión idealista, aún no controlan las decisiones estatales, de tal manera que ninguna de estas perspectivas es por sí misma capaz de incorporar e interpretar coherentemente todos los elementos de la realidad mundial al terminar el siglo XX. Conclusión. Puede constatarse que la concepción tradicional de la soberanía es menoscabada en la actualidad por fuerzas de distinta índole y se va entendiendo que las fronteras prácticamente ya no sirven de resguardo efectivo ante las amenazas de la crisis económica, la migración masiva, el narcotráfico, el terrorismo o el colapso ambiental. Además, nuevos fenómenos como el reavivamiento de los conflictos étnicos, la membresía creciente de las organizaciones supranacionales y la influencia de organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, así como los denominados grupos de interés transnacional, como las corporaciones multinacionales, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como Amnistía Internacional o de protección ambiental, como Greenpeace, e incluso agencias noticiosas como la CNN, están causando un efecto de tal magnitud que la soberanía estatal se ve simplemente relativizada, pues el Estado no aparece más como el ente político intocable. Esto se entiende claramente. Pese a todas estas consideraciones, no creemos que la crisis del Estado, principalmente en el tercer mundo, resultarán en la desaparición absoluta del atributo de la soberanía. Implica así la necesidad de que se la adapte a las necesidades de difusión del poder tanto dentro como fuera del Estado, lo que implica una participación ciudadana en las decisiones que afectan a todos, o sea, más participación, tanto como una superación de los viejos conflictos fronterizos que dé lugar a una dinámica cooperación entre los estados vecinos, de manera que tanto autoridades centrales, los gobiernos regionales y locales, tanto como las autoridades mundiales que vayan creándose en ciertas áreas, deberán coexistir en un contexto de soberanía compartida según área de competencia, lo cual no tiene por qué implicar la desaparición del Estado como unidad geopolítica, aunque sí evidentemente replantearse su rol, pues nos enfrentamos a la necesidad de esfuerzos concertados para lograr la seguridad nacional y global, la estabilidad económica y el desarrollo sustentable, aun cuando esperamos que las diferencias entre los estados del primer y del tercer mundo no se acentúen más. Es evidente que ellas han de permanecer por un buen tiempo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no pueda plantearse posibles fuentes de vinculación entre ambas esferas que guíen a la cooperación, abriendo camino a esfuerzos de política conjunta en el futuro. Aunque, como se menciona anteriormente, esto lo debería leer Donald Trump, los efectos del fenómeno de globalización no se experimentan en igual forma ni intensidad en todo el mundo. Sí es posible hallar elementos que confluyan los intereses de los estados situados en ambas esferas, o sea, el primer y tercer mundo, de los estados situados en la medida en que las fronteras ya no significan barreras ni defensas y las distancias van perdiendo significado ante el avance de las telecomunicaciones y de los transportes. Es importante aprovechar las ventajas que brinda el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el campo de la lucha contra el narcotráfico, el SIDA, el terrorismo internacional, los problemas ambientales, etc. Hay muchas áreas de acción que exigen una activa cooperación internacional y sobre todo la coordinación de los esfuerzos en todo el mundo para que puedan ser efectivamente controlados.
Bien, hasta aquí tenemos el documento. Recuerden que a veces no entendemos en una sola vista, hay que repetirlo, volverlo a ver una segunda vez o hasta una tercera vez. Y cuando hay algún tema o una palabra que les genere duda, entonces la pueden buscar en el mismo YouTube o en Internet, en Wikipedia, es decir, investigar, ¿sí? No quedarse solo con una lectura superficial. También hay que dedicarse tiempo reflexionando acerca del tema que escucharon, hay que conversarlo con otras personas, es decir, que se empapen, ¿sí? Si ustedes tocan un tema solo por encima, entonces se van a perder muy fácil o no van a entender cuál es el significado de lo que estamos hablando o tampoco van a poder apreciar o por lo menos generar, ¿sí? No va a brotar de ustedes parte de la solución para hablarlos, para aplicarlos en su propia vida personal, lo pueden aplicar para su familia. En general creo que la soberanía relativa o relativizada habla de la tolerancia, habla de la conciencia de la necesidad de unirnos unos con otros, de buscar soluciones unos con otros, de no estar solamente como estigmatizando al otro, queriendo destruir al otro o acabarlo, sino que reconocer la necesidad del otro para que entre todos podamos formar una sociedad mejor. Es decir, no podemos pretender, siempre ha habido personas que creen que con lo que saben es suficiente para juzgar y para aportar y para dictaminar y para imponer una manera de vivir. Y sin embargo la vida siguió evolucionando y demostró que esas maneras a veces no servían o estaban incompletas. Entonces, ¿qué nos hace pensar que hoy en día sí lo sabemos todos, cada uno por independiente? Necesitamos del concepto de la ayuda, del apoyo moral, del apoyo intelectual, del apoyo académico, del apoyo económico de unos con otros para que entre todos vamos saliendo adelante. Y como decía Kennedy, o sea, todos necesitamos vivir, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, todos queremos estar contentos. Entonces necesitamos de todos para que entre todos podamos aportar soluciones y encontrar un camino más sabio, que incluya tolerancia, que incluya integración, que incluya felicidad, que incluya el disfrute de la vida. Sé que muchas cosas ya están solucionadas, por ejemplo, siempre lo he pensado en el mundo, y simplemente es que no sabemos que eso ya otros lo solucionaron, que lo que nos está pasando ya a otro le pasó, que ya existen medios de solución, medios de salir adelante. Entonces, muchas cosas ya no deberían, muchos problemas ya no deberían existir ni siquiera en el mundo, ya deberían estar solucionados. No deberíamos estar sufriendo por muchas cosas, ya se ha superado, y sin embargo el aislamiento en que todavía vivimos, a pesar del desarrollo de las telecomunicaciones, no nos permite disfrutar de esas cosas que ya han sido superadas. Necesitamos hablar mucho con nosotros mismos, en nuestro interior, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que dejar, qué cosas hay que volverlas a replantear para hacerla mejor, para vivir mejor, para administrar mejor. Necesitamos comunicarnos mucho más con el otro, decirle qué nos falta, qué queremos, encontrar una razón mayor del por qué pasaron las cosas y construir entre todos en la unión un mejor futuro, construir algo que sea con menos egoísmo, con menos torpeza, con menos dejando lo negativo, antiguo y asimilando una mejor manera que tenga, en derecho se maneja la completividad lógica, la compatibilidad legal y la estética jurídica. La completividad lógica quiere decir que una expresión o una idea tiene que tener sentido común en sí misma, no puede ser incompleta porque si no, no vale. Es la completividad lógica de lo que pensamos y lo que sentimos. La compatibilidad legal quiere decir que una idea, una expresión o una norma tiene que no solamente no contradecirse a sí misma, sino no contradecir a las demás normas que tienen un propósito en común. Y la estética jurídica quiere decir que aquella idea que es completa en sí misma y que es completa respecto de los demás también tiene que tener un fin o un propósito superior, una razón de ser con importancia. Debemos estudiar lo más que se pueda, unirnos. Déjenme los mensajes que puedan aquí para que hagamos una red de comunicación y de aprender. Y entre todos, yo sé que podemos hacerlo. Podemos, primero que todo, tomar aquellas cosas que ya en el mundo están solucionadas y apropiarnos a nosotros para vivir esa plenitud que ya ha sido conquistada. Y fuera de eso también, así como tomamos, aportar soluciones nuevas, o sea, innovar aquello que no se ha pensado y que le aporta al resto de la sociedad, a nosotros, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo, soluciones que sean a la integración y a la paz
y que así podamos vivir plenamente. No es parte del idealismo, sino que realmente sí se puede, o sea, se puede vivir feliz y se puede disfrutar. Si hay alguien que lo puede hacer es el ser humano y yo confío está en capacidad de lograrlo. Le dejo muchas saludes a todos y cualquier duda me pueden escribir, dejo también el WhatsApp. Espero que les haya servido mucho estos videos y que aprendamos entre todos. Hasta la próxima.